Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo proyecto periodístico en televisión en Corrientes que va a buscar contarles historias de vida en primera persona. Sí, señora, así es. En este programa, en el otro lado, vamos a contarle historias especiales que van a aparecer en la revista digital Quinta Esencia, que sale publicado en el diario La República. En esta edición vamos a contarle la historia de Griselda Blanco, una mujer que a través de la práctica del zumba, del baile de zumba, encontró otra manera de darle una vueltita diferente a su calidad de vida. Y el informe de hoy va a ser sobre los accidentes de tránsito en Corrientes, estadísticas que alarman y que dan una magnitud de lo que está sucediendo con los accidentes de tránsito acá en Corrientes. Nos presentamos en sociedad y ya estamos con los temas. $5.000 personas pierden la vida por año en la Argentina debido a siniestros viales. Aquí en Corrientes, en el 2018 fallecieron 186 personas. En lo que va del 2019, hasta fines de julio, 83. Desde el Hospital Escuela de Corrientes, centro principal de atención de trauma, se elabora una encuesta para saber dónde suceden, cómo sucede y las consecuencias de estos accidentes. Hablamos con su director, Salvador González Nadal. Doctor González Nadal, ustedes en el Hospital Escuela llevan adelante una estadística de accidentes de tránsito. Sí, estamos confeccionando una estadística a los fines no solamente de poder trabajar con las aseguradoras, sino también de poder georreferenciar los lugares para obtener la mayor cantidad de información posible para el abordaje de este gran problema que hoy representan los accidentes de tránsito en la ciudad de Corrientes. Esta georreferenciación les permitió ya establecer cuáles son los corredores más peligrosos. Sí, esta información nosotros vamos a brindar hacia quien quiera ocuparla, en este caso la municipalidad, la agencia vial que ha venido a trabajar con nosotros, a preguntarnos, a llevar información de lo que nosotros le podíamos, y nosotros nos comprometimos con ellos en tratar de recopilar la mayor cantidad posible de información de cómo suceden los accidentes, de dónde suceden y de armar una especie de patrón accidentológico de lo que ocurre en la ciudad de Corrientes. Avenida Armenia, Avenida Maipú y Ruta 5, los más peligrosos. Sí, son los tres corredores donde mayor cantidad de sucesos se producen, con un 90% de intervención de motocicletas de baja cilindrada. ¿Cuántos víctimas de accidentes de tránsito reciben por fin de semana en promedio? Por fin de semana, de un fin de semana normal, estamos recibiendo entre 25 y 27, 28 pacientes que ingresan por accidentes, de los cuales el 90% son motos de baja cilindrada. Situación que aumenta explosivamente los fines de semana largos, donde hemos llegado a picos de 47, 50 ingresos. De esta cantidad de gente, ¿ustedes tienen estadísticas en cuanto a cuántos pueden quedar con secuelas graves, cuántos con secuelas leves y cuántos pierden la vida? Sí. Aproximadamente un 24% de los accidentados terminan con secuelas leves, un 3,5% con secuelas graves. Secuelas graves decimos que no pueden llevar una vida, no pueden alimentarse, bañarse o llevar por sí solos una vida normal. Y el 3% muere durante la internación. ¿Están contemplados dentro de estos secuelas graves quienes pierden un miembro, como pierden una pierna o pierden un brazo en un accidente? Sí, esos son secuelas graves, y los traumatismos cráneoencefálicos que producen la mayor cantidad de lesiones graves. Los golpes en la cabeza con las neurocirugías para drenar hematomas, etcétera, etcétera. Y generalmente el politraumatizado grave con politrauma en el tórax, en el abdomen y en la cabeza, son los más graves, y en muchos casos el desenlace es fatal. Esta suerte de epidemia de accidentes de tránsito o de siniestros viales, para llamarlo mejor, ¿en qué ha convertido a este hospital? ¿O qué le ha significado al Hospital Escuela de Corrientes?
Sí, el hospital escuela es como que ha sufrido una especie de mutación, de ser un gran hospital polivalente que tenían casi todas las especialidades, ha hecho que casi el 60-65% de sus camas al día de hoy estén ocupadas por politraumatizados por accidentes y por pacientes neuroquirúrgicos. O sea que el hospital funciona como una especie de embudo donde todos los pacientes que requieren una neurocirugía, o sea que te abran la cabeza para drenar un hematoma, para sacar un tumor o para cualquier práctica neuroquirúrgica, es el hospital escuela el lugar donde se realizan estas prácticas, tanto en la parte privada como en la parte pública. Las ampliaciones de camas, esto es una necesidad. Es una necesidad. Así es, estamos en un proceso de expansión, aumentando el número de camas, tanto en internación y en piso como la unidad de terapia intensiva. Todo paciente neuroquirúrgico luego de una neurocirugía sí o sí va a terapia intensiva por lo menos un día. Y también los politraumatizados graves que requieren asistencia respiratoria mecánica. Por eso la terapia del hospital escuela es la terapia más fuerte que hay en la provincia y que atiende los casos más graves. Y siempre está llena. Conseguir cama... Siempre colmada, digamos. Siempre colmada. Por eso el hospital tuvo, yo digo, como una especie de mutación debido a las circunstancias que sucedieron con este aumento significativo del parque de motos de baja cilindrada y la gran cantidad de siniestros que producen estas motos. ¿Tienen que recibir aquí también contención psicológica? Sí. Tienen que hacer un largo proceso de rehabilitación, tanto no solamente de la cabeza, sino de las mismas lesiones. Las fracturas expuestas son fracturas muy sucias. Uno cuando ve una fractura expuesta, considere que se produce en la calle, a veces llegan con restos de tierra, pedacitos de vidrio, de asfalto. Bueno, todo eso requiere primero un proceso de limpieza, colocación de tutores, y generalmente la colocación de prótesis para que la correcta reparación de los miembros. Casi siempre en estos accidentes se producen miembros inferiores y los miembros superiores. Son fracturas muy características estas de tránsito y la colocación de prótesis en la gran mayoría es necesaria, por lo que se necesita una cirugía y se necesita un periodo de recuperación prolongado. Proceso en el cual hay infecciones recurrentes, muchos días de internación. Por eso nuestro hospital está teniendo un promedio de internación bastante alto y por eso a veces la incapacidad de tener camas disponibles. Muchas veces es difícil establecer económicamente cuánto es la inversión, pero en su casi totalidad los gastos corren por cuenta del Estado. Sí, en un principio el Estado es el que eroga. Nosotros hacemos reclamos a las aseguradoras. El paciente que tiene un accidente, que tiene una aseguradora, por ejemplo un auto le choca una moto, el paciente firma una subrogación de gastos donde el hospital después se puede hacer acreedor a reclamarle a la aseguradora los gastos que el hospital tiene como consecuencia de la recuperación del paciente, amén de los procesos por daños que el mismo paciente también tiene derecho en el caso de sufrir un accidente, por ejemplo. ¿Cumplen las aseguradoras? Sí cumplen. Las aseguradoras cuando uno recopila la información y las pruebas de lo que se le hace, generalmente tienen un pago, pero bueno, hay que hacer todo un proceso de recopilación de las pruebas, los protocolos quirúrgicos, anestésicos, los análisis, los estudios, toda la información complementaria de la denuncia del accidente. Es toda una cadena de trabajo administrativo que el hospital debe hacer para, al finalizar, presentar el reclamo a la aseguradora. El poder determinar los lugares más peligrosos, determinar las circunstancias más peligrosas,
¿Cómo puede volcar eso el hospital al resto de los organismos del Estado para tratar de frenar esta epidemia? Las acciones deben ser múltiples, de diferentes aristas, desde que no se le cargue combustible en una estación de servicio si no llevan los dos cascos, la mejora de la vía en los lugares donde se ocurren estos accidentes, la colocación de reductores de velocidad, el aumento de la cantidad de controles, los días que deben hacerse los controles, en las horas que deben hacerse los controles, el correcto monitoreo del estado del móvil. Yo creo que debemos ir a una especie de revisión técnica de las motos. Creo que en algún momento eso tiene que constituirse como algo obligatorio, por lo menos una revisión técnica mínima, frenos, luces. Cuando yo fui director del hospital de Mercedes, intentamos hacer una encuesta entre los accidentados de la ciudad de Mercedes con el 107, preguntándole cuando podía responder el accidentado qué le pasó. Y en la gran mayoría era no le vi. O sea, el tema de tener las luces prendidas las 24 horas, por ejemplo, los elementos de reflectancia son fundamentales. O sea, las acciones que hay que hacer son múltiples. También creo que aplicando un poco ya, teorizando con el tema de la teoría de las ventanas rotas, de la tolerancia cero y de otras cuestiones que pueden asociarse al tema accidentológico, el castigo debe estar cerca del acto donde se produce la infracción de tránsito. ¿Cuáles son las principales causas de estos accidentes? Sí, la mayoría de los accidentes ocurren en avenidas, con luz. El 74% de las muertes ocurren entre viernes, sábado y domingo, o sea que los accidentes más graves ocurren los fines de semana. Y lo que nosotros estamos observando es que la moto se está usando no como un instrumento solamente para venir a trabajar sino es un instrumento de diversión. Creo que la gente utiliza el fin de semana, sale, consume alcohol y luego vuelve a montar la moto y bueno, ahí vemos que es una de las ocasiones donde se producen siniestros viales y de los más graves. Estamos hablando de alto índice de consumo entonces. Estamos hablando sí de consumo de alcohol, pasando ya 0,5 gramos, uno ya pierde ciertas habilidades conductivas en un auto, imagínense en una moto. Mientras vemos que la siniestralidad en autos va cada vez disminuyendo, en las motos al contrario va aumentando. ¿Y consumo de estupefacientes? No podemos medir, pero eso estaría más relacionado, porque nuestro hospital también atiende mucho el tema de agresiones por terceros, herida de armas blancas y herida de armas de fuego. No puedo ser categórico, pero lo que nosotros observamos a prima facie es el aumento del consumo de alcohol. Doctor González, nada, gracias. No, gracias a ustedes. Los números en realidad asustan. ¿Qué es lo que les pasa a los correntinos que no cuidan su vida? El licenciado en psicología Gastón Sal trató de explicarnos qué cruza por la mente de un motociclista que arriesga su vida de esta manera. Gastón, vemos en Corrientes cifras preocupantes en materia de accidentes de tránsito y sobre todo en muertes a causa de accidentes de tránsito o siniestros viales. Pero también se ve muchísima imprudencia en la gente, muchísima tendencia a violar las normas de tránsito, fundamentalmente en motociclistas. ¿Qué pasa por la cabeza de una persona que directamente no respeta o no existe la luz de un semáforo en rojo, por ejemplo? Bueno, vamos a hacer como un análisis psicosociológico de nuestra sociedad correntina un poco, porque esto creo que responde a nuestra sociedad y la particularidad
de las personas que se desenvuelven en esta sociedad. Si tú te vas a otra sociedad en otro lugar del mundo, vamos a ver que hay otro tipo de comportamiento en las normas de tránsito o incluso con las, vamos a decir, con las reglas y las normas de la sociedad en general. Pero en Corrientes en particular y en muchas sociedades de la Argentina hay como una tendencia a la transgresión. El correntino es un poco transgresor. Entonces vos te vas a encontrar con que no se respetan los peatones. Es muy común que una persona esté queriendo cruzar hasta con niños. Lo he visto en forma personal con niños y directamente se pasa el auto primero y el peatón que tiene que quedar esperando. No se respetan muchas veces los semáforos. No se respetan la utilización de casco. Es como que hay una tendencia no solamente a la falta de respeto hacia el otro, sino también a lo que se pone en riesgo. Se pone en riesgo la vida propia, lo que es una tendencia autodestructiva importante que se ve y donde las estadísticas de los hospitales a todas luces muestran la cantidad de accidentes que se producen por falta de utilización de casco. Ahí tenés una tendencia autodestructiva en nuestra sociedad y la de la falta de respeto al otro, ¿no? Porque acá no es solamente que yo me autodestruyo, sino que pongo en riesgo la vida de otra persona. Cuando yo no respeto, y me ha sucedido, Alfredo, de parar ante un peatón y yo paro y la moto sigue. Y mi respeto hacia el otro, fíjate vos que pudo haber generado un accidente, porque la persona se cruza y venía una moto de detrás, vamos a decir, mío, y casi realmente sucede un accidente. Es decir, hay como una desidia social que yo veo psicosociológicamente hablando de nuestra sociedad correntina, donde va desde las normas de tránsito hasta el tema de la higiene social, el tema del cuidado del ambiente, el tema del cuidado de los lugares públicos. ¿Cómo es el impacto de una persona que por esta transgresión, por llamarlo de algún modo, o este ánimo de autodestrucción, termina en un accidente de estos perdiendo una pierna, perdiendo un brazo o quedando en una silla de ruedas? ¿Cuál es el impacto que recibe desde el punto de vista emocional y psicológico esa persona? Terrible, tremendo. Para cualquier ser humano en general, todo lo que tenga que ver con dolencias físicas, la persona entra en una situación individual crítica no solamente para sí mismo y para todo lo que significa su desarrollo, o su desenvolvimiento en sus actividades cotidianas, sino para toda su familia. Imagínate que no solamente es la persona la que sufre, sino todo un componente familiar, un sistema familiar que se va a ver afectado por ejemplo, un papá que perdió las piernas, vamos a decir, una persona que quedó lisiada por una situación de un traumatismo de cráneo, un politraumatismo de cráneo que produjo vamos a decir, un desprendimiento vamos a decir, encefálico. Es decir, hay muchas cuestiones que se pueden dar producto y consecuencia de un accidente que van al individuo, a la familia y, ¿querés que te cuente algo?, a nuestra sociedad, porque tiene un impacto también negativo en la economía. Fíjate vos que no es solamente una cuestión psicológica la que ocurre en una persona, sino también en toda una institución que tiene que sostener esta gran cantidad de, vamos a decir, problemas de tránsito que tenemos en nuestra sociedad y en la economía de una provincia que tiene que sostenerse. Entonces, ahí es donde nosotros creemos, desde la psicología y desde las ciencias sociales humanas, la importancia de la prevención. Yo creo que lo más importante, en lugar de estar hablando de por qué una persona tiene tendencia a transgredir o por qué una persona es tan autodestructiva, los mecanismos de alguna forma multiinstitucionales, que yo siempre hablo, ¿no?, y que tienen que trabajar de manera mancomunada, de trabajar en pos de la prevención de esto, porque ahí está la clave para poder mitigar. Esos mecanismos, ¿cómo tienen que trabajar? Haciendo hincapié en la educación, haciendo hincapié en la mano dura de sancionar a quienes transgreden las normas. ¿Hay un mix? ¿Hay algún otro costado sociológico para encarar esto? A mí, desde mi entender, siempre yo he visto, y en la teoría y en la práctica lo he podido ver también, que es un mix, donde tienen que funcionar todas las instituciones, Alfredo. No es solamente la educación, porque si no volcamos todo en la educación, entonces un profesor tiene que enseñar las normas de tránsito, tiene que enseñar lo que ocurre cuando consumís alcohol. Es decir, un docente no puede sostener todo lo que ocurre en un sujeto. Es la salud, la seguridad, la política de Estado, es la educación, es un compromiso multiinstitucional. La familia, pieza clave, es el eje central del desarrollo de un ser humano. Nosotros devenimos de una familia.
la institución más importante de cualquier sociedad es la familia. Si en la familia tenemos una falta de educación, si en la familia nuestros padres no nos enseñan a colocarnos el casco que tenemos que sí o sí llevar, o nuestro papá no nos exigen cuando, por ejemplo, nos vamos a trabajar o lo que fuera, nuestro propio papá lo vemos que se va sin el casco. Ya tenemos un componente cultural sistémico que comienza a funcionar en el sujeto y que genera como consecuencia una desidia desde el vamos, desde esa matriz en la que, claro, vos cuando vos querés de alguna forma inculcar eso desde la sociedad, se te va a ser mucho más costoso. La utilización de alcohol, otro componente sociológico que tenemos, enquistado en nuestra sociedad por costumbre, por historia, por un montón de cosas. No se pueden pensar eventos sin alcohol. Hasta hay chistes relacionados al alcohol que forman parte de nuestra cotidianidad. Entonces, son estos los elementos socioculturales que creo que hay que trabajar para poder contrarrestar estas cuestiones, vamos a decir, que forman parte de nuestro chip emocional, de nuestra psicología y que está enquistada aún y que nos hace ser de determinada forma y que muchas veces ni siquiera la podemos controlar, porque forma parte de nuestro inconsciente colectivo. Gracias, doctor. No, a ustedes, como siempre. En esta edición de El Otro Lado queremos mostrarte una historia muy particular, una historia que también la vas a encontrar en la revista digital Quinta Esencia. Es la historia de Griselda Blanco, una mujer que le puso mucha alegría, mucho canto, mucho baile a su vida para poder cambiarla. Quédate y compartirla con nosotros. Comencé con 160 kilos y al día de hoy ya llevo bajado 48. La verdad que me cambió totalmente. Me gusta el baile, la conozco a la profe Ro Morales y bueno, un día me invitó una hija del corazón, Marianela Miño, y fui a la clase y comencé a supuestamente a hacer dieta para la recepción de mi hijo que se recibía y bueno, comenzó un año antes y bueno, fue así, el movimiento, el moverme más, el de decir, bueno, 3 veces en la semana ir a Zumba y la energía de la profe, esa es impagable. Una amiga me dice, ¿ganaste vida? Sí, la verdad que gané vida. Gané vida porque en el 2008 yo tuve una pequeña, tuve una meningitis viral y después de eso me quedé con hipertensión, me quedé con diabetes, ahora no tengo nada. Es un cambio total, ir a comprarte una ropa y decir quiero esto y eso me entra, eso, estar bien, sentirte bien, la verdad que con ganas, con todo. Ir a un lugar y sentarte, porque antes no podía, tenía que preguntar, ¿hay sillas de plástico? ¿Me voy a poder sentar? Y cuántas veces no pude ir a tomar un helado con mi hijo porque sabía que no iba a entrar, sabía que no iba... Y eso cambió muchísimo. Ahora ya él me lleva a cenar, me lleva a almorzar. Ya no, es un cambio total. No prestaba atención porque tenía otras actividades, otras que no pensaba en mí. Y bueno, ahora sí, quiero estar mejor, quiero seguir y es un cambio, totalmente un cambio terrible. Tampoco me estoy pendiente de eso, no, de a poco, así como estos 2 años fueron, que ahora lo estoy viendo, y bueno, lo que me falta, lo que creo que me falta, despacito. El salir y que te digan, estás más flaca, Griselda, estás bien, qué lindo, y bueno, todo eso te vas como viendo tu logro y bueno, y querés más y te
te sentís bien, te sentís bien. Mi felicidad a lo mejor nadie se da cuenta, pero, claro, pero es mi logro, es mi... verme bien, querer estar bien cada día, y todo es zumba, ya te digo, a mí me encanta bailar. La alegría que tienen todas, que tenemos todas, como dice Ro, el manicomio, y bueno, es nuestro momento, Ro es una persona con mucha energía y te contagia esa energía que no es impagable. Yo creo que en otro lado no me iría porque no estaría cómoda como estoy con ella. Es un grupo espectacular, María, Azu, Grey, Elizabeth, las hermanas, no, son una belleza todas. En ese momento que estamos, pero nos olvidamos de todo y somos felices, la verdad que es un grupo espectacular. Zumba y Ro, principalmente, vuelvo a decir, me cambió la vida. Creo que yo tenía a mi papá que falleció a los 94 años, muy lúcido hasta su último momento. Y me enfoqué en él, en mi hijo. Yo soy mamá soltera y bueno, nunca quise que nadie le diga nada a mi hijo. Entonces era mi vida, son mis vidas, es mi vida. Y bueno, y el día que le vi que creció, ya tiene 19 años, que ya casi no está conmigo. Y bueno, dije, bueno, ahora me toca a mí. Siempre a su lado, por supuesto, no lo dejo, pero... bueno, ahora me toca a mí, lo que me queda de vida. Todo se puede, que hay que quererse uno tenés que aprender a quererte. Cuando vos aprendés a quererte, ahí es cuando vos decís, ahí está el clic que siempre buscamos, bueno, te llega ese momento, pero tenés que quererte vos. No hay necesidad de lo light, de lo de enloquecerse con todas esas cosas, que hay un montón de cosas. Sí, bueno, comé menos, tratá de comer sano. Yo sigo comiendo mis comidas de siempre, mi sopa, mi puchero, mi guiso, mi estofado, todo a su medida. Las tortas fritas, mi chipán, todo, porque soy cocinera. Y por ahí, bueno, darse esos permitidos, bueno, sí. Yo toda mi vida me fui a alcohol, tomé anfetamina, ¿qué es lo que no tomé? ¿Qué es lo que no hice? Pero como te vuelvo a decir, es aprender a quererte y saber que sí se puede, sí se puede, sí. Caminar, actividad física, bailar, movete. Cuando estás barriendo, bailar con la escoba. Cada día está más linda. Y esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos la compañía, esperamos hayan sido de su agrado las historias que les contamos hoy y el próximo lunes estaremos de nuevo aquí. Sí, señor, así es. En esta señal, a partir de las 21:30, espero que estén del otro lado para acompañarnos en otra edición de El Otro Lado. Hasta entonces.